Y bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana, gracias por estar unidos a este repaso de la lección. Bienvenidos, lección número 7. Ya damos comienzo a esto y antes de empezar vamos a unirnos en oración. ¿Okay? Quienes estamos aquí en la iglesia de Inland, quienes están también conectados online, quienes nos están viendo a través de las redes sociales también, las plataformas, bienvenidos también a este momento y vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por tu cuidado, por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí, Señor. Gracias por ello. Te pedimos compañía en tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, y la oportunidad de que seas tú quien nos pueda instruir. Okay. Vamos a ver. La verdad de Dios. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Cómo les fue en la semana? ¿Cómo les fue con la tarea de la semana? Muy bien. Ok, número 1. Dar tiempo para la comunión personal. ¿Sí? El estudio diario, la oración. Preparar un momento, ¿no? Todos los días para poder hacer esto. Número 2. Pedirle a Dios que en mi relación con mis semejantes me ayude a tomar decisiones apoyadas en los principios bíblicos. Algo que no siempre es tan simple. Suena simple, pero no siempre es muy simple. Y número 3, en medio de las circunstancias que vivimos, no enfocarnos en preguntarle a Dios por qué estamos viviendo una situación, más bien preguntarle para qué estoy viviendo esa situación. ¿Sí? 3 cosas. Hoy día tenemos otra tarea, bueno, más o menos parecida, pero vamos por ahí. En algún momento me gustaría escuchar también las experiencias que han tenido con respecto a las tareas que tienen cada semana. ¿Ok? Lección número 7. El descanso, las relaciones y la salud. Lucas capítulo 11, versículo 4. Dice esto. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. ¿Ok? Interesante el versículo. Esta semana continuamos con la historia de José y de su familia. La semana pasada ya dejamos a José en el punto de la salida de la prisión, al ser llamado por el faraón para interpretar sus sueños. Afortunadamente, el copero se acordó de José en el momento preciso. 2 años después de haber sido liberado de prisión, el copero recién se acordó de José. 2 años después. Pero es notorio que los momentos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son precisos. Todos los elementos se alinearon justamente para que José tuviera la oportunidad no solo de ser liberado, sino de ascender al puesto más alto posible, solo por debajo de Faraón, en la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Es interesante también notar que en más de una ocasión el Señor ha utilizado personas paganas, líderes de naciones poderosas y a la vez no creyentes, para revelarles sus designios, para revelarles el futuro. El caso de Faraón es muy notorio, así como también la historia de Nabucodonosor en Babilonia. ¿Okay? O sea, el Señor también puede comunicarse con personas que no son creyentes. Esto también es muy importante. Bueno, vamos a compartir aquí pantalla. Quiero compartir con ustedes esto para que podamos ver esta parte de lo que es el repaso de la lección de hoy. Descanso en Cristo. Tercer trimestre, lección número 7. 3 puntos para que podamos analizar hoy día. El encuentro con el pasado. Una parte, un recuento histórico de la situación. Número 2. El acto consciente del perdón. Yo no debo esperar de que ese me pida perdón, sino yo debo perdonar. A pesar de que he sido la persona ofendida. Yo esta semana, cuando ponía a estudiar, yo me decía,
Muy bien, gracias. Punto número 1, el encuentro con el pasado. Número 2, el acto consciente del perdón. Y número 3, efecto dominó del perdón y el descanso en Cristo. Vamos a ver esto. Es interesante, debemos recordar una cosa. Quiero que ustedes, por favor, tengan presente esto, ¿no? Cuando José fue vendido por sus hermanos, en esa época, los hermanos de José, los hijos de Jacob, no precisamente tenían la mejor fama, ¿no? No tenían la mejor imagen frente a los demás. Vamos a ver el pasaje que está en Génesis, capítulo 37, versículo 2. Dice esto: esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, esto nos da un tema de tiempo y de edad de José, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Es interesante, o sea, al parecer se está refiriendo a estos 4 hermanos que tenía hijos de Bilhá y de Zilpá, que tenían muy mala fama. Yo hice acá una lista, creo que la podamos mirar, de los hijos de Jacob por sus madres y por orden de nacimiento también. Están ahí los hijos de Lea, los hijos de Zilpá, de Bilhá y los hijos de Raquel, obviamente. Aparentemente en el versículo que leímos están hablando de 4 de los hermanos, los que aparecen ahí, ¿no? Dan, Neftalí, Gad, Aser. Estos ya habían desarrollado una mala reputación en el área donde vivían, pero los otros hermanos de José, los hijos de Lea, tenían un historial de mucha violencia. Recordemos, por ejemplo, el caso de Simeón y de Leví, fueron ellos 2 quienes con espada en mano mataron a los hombres de Siquén. Ellos 2, Simeón y Leví. ¿Okay? Acuérdense del nombre de Simeón porque en la historia aparece otra vez después, ustedes lo van a notar. ¿Ok? Rubén fue aquel que después se acostó con la mujer de su padre, ¿no? Con Bilhá. Y Judá, recordemos lo que pasó con Judá también, al final tuvo hijos con su nuera. Y es interesante que 2 de los hijos de Judá, Dios le quitó la vida, por razones no muy buenas, o sea, porque ellos realmente no eran muy buenos. ¿Ok? Entonces, esto era, digamos, un poco el contexto, la condición en la que estaban también la familia, los hermanos de José, ¿no? Los hijos de Jacob. ¿Ok? Si vemos el caso de Dina, también toda una tragedia. O sea, en realidad, como hemos estado viendo la semana pasada, una familia bastante difícil. Punto número 1, el encuentro con el pasado. Estos versículos que voy a leer ahorita realmente encierran una condición muy impactante, de mucha emoción, de mucha tensión, de ciertas cosas que la Biblia no las expresa completamente, pero que deben haber sido muy significativas. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció. O sea, no hubo dudas de inmediato. Él de inmediato, de volada, los reconoció. Pero, fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento. Y contestaron ellos. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. Y en ese momento, él se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Oh, esa situación realmente es una cosa impresionante. Esto, no sé, bueno, la Biblia, como digo, no lo señala completamente, pero definitivamente esto tiene que haber sido algo que no creo que haya sido así nada más de simple. Tiene que haber sido una experiencia bastante impactante. Debemos recordar
algunas cosas, ¿no? En este momento, por ejemplo, como les digo, la Biblia no expresa los sentimientos que tuvo José en ese momento. No da detalles de cómo estaba el rostro de José al reconocer a sus hermanos después de más de 20 años, ¿no? Pero podemos imaginar algunas cosas. Déjenme mover aquí esto. Okay. Podemos imaginar algunas cosas. Ahora, me gustaría que pudiéramos notar que en todos los momentos de la historia de esta semana, ¿no? La actitud, las acciones de José, y pensar en cómo las experiencias vividas por él, ¿no? Rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, en la casa de Potifar, acosado por la mujer de Potifar, en la cárcel, y luego como gobernador de Egipto. Notar cómo todas estas experiencias le permitieron desarrollar una personalidad, una agudeza mental, temple, serenidad, astucia, diferentes habilidades que probablemente en un medio de confort, en un medio de protección, con el padre mimándolo, protegiéndolo, no se hubieran dado de la misma manera. Es posible que todas estas experiencias le permitieron a José desarrollar verdaderamente su carácter. Esto me lleva nuevamente a la pregunta que les hice la semana pasada. ¿Por qué vivimos experiencias difíciles en la vida? ¿Por qué sufrimos dificultades, desgracias, problemas? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Quiero hacerles recordar nuevamente lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice esto: por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero lo que no se ve son eternas. Fíjense, y Pablo nos hace ver por lo menos dos razones, es lo que le comentaba la semana pasada, dos razones por las cuales pasamos situaciones difíciles en la vida. La primera es para que nos fijemos, nos enfoquemos, para ligarnos, para tener la necesidad de aferrarnos a Dios. La segunda es para prepararnos, para fortalecernos, para que renovemos en una preparación que trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Miren, José lleva a la prisión a todos sus hermanos por 3 días. Seguramente ellos estaban espantados y desanimados, pero al tercer día fue a buscarlos a la cárcel para proponerles que solo uno de ellos se quede retenido, para que los otros 9 regresen a su casa llevando alimentos a la familia y que traigan al hermano menor. Ahora fíjense, ¿a quién escogió José de todos sus hermanos para que se quede ahí? A Simón. A Simeón. A Simeón. Por alguna razón lo eligió a él también, ¿ok? Por alguna razón lo retuvo como prenda. Definitivamente, en esos días, José elaboró un plan. Ya ustedes por ahí en casa, si gustan, hacen sus investigaciones, sus análisis, pero por alguna razón, José escogió a Simeón. Y él es uno de los que aparece en la matanza de la gente de Siquem. ¿Qué te hace pensar el plan que elaboró José? El tratarlos con aspereza, el detenerlos en la prisión, preguntar por el padre, por el hermano menor, enviar por el hermano menor, utilizar un intérprete. O sea, se hacía como que no los entendía y utilizaba un traductor ahí para que, ¿no? Por intermedio de ellos. Pero no, él los entendía completamente. Incluso les regresó el pago por los alimentos que recibieron. ¿Qué te hace pensar? ¿Cuáles eran los propósitos que José aparentemente tenía? ¿Por qué o para qué? A ver. Él quería ver si sus hermanos habían cambiado. O sea, en todos estos años, 20 años, creo que eran 20 años que habían pasado, si seguían siendo los mismos
o eran diferentes. Eso es lo que él quería ver, un cambio. Sí. Se había visto un cambio en sus hermanos y pues los iba a probar al tratar de tratar, porque él sabía que su hermano Benjamín, que era su hermano de padre y madre, quería saber si sí lo trataban igual que a él, como lo habían tratado a él cuando era joven, y se habían cambiado. Entonces era el propósito de él, porque en la lección habla, ¿verdad?, que debemos de perdonar, pero también a causa de perdonar, también debe de haber un cambio, debe de haber un cambio en nosotros que si fuimos afectados, como los que también nos afectaron, tiene que haber un cambio. Ok. Miren, es interesante lo que está mencionando Marilena, o sea, este asunto de que José quería saber, digamos, dónde estaban sus hermanos. Ahora, ¿por qué crees tú que para José era importante saber si sus hermanos estaban en la misma condición que cuando a él lo vendieron como esclavo o habían cambiado? ¿Por qué crees tú que José quería saber cuánto sus hermanos habían cambiado en su conducta, en su moralidad, en sus reacciones? Para ver si serían, ¿cómo se llama? Porque lo que hicieron fue algo malo, fue algo malo lo que le hicieron. Entonces él quería ver si ellos, había remordimiento en ellos, si había visto algo que, o seguían una vida como que su hermano nunca hubiera existido, y entonces él quería ver si realmente hubo, pues sí, como una lamentación de lo que ellos habían hecho. Ok, perfecto. A ver, De alguna Cecilia. manera, usted sabía que sus dos hermanos vivían siempre con el remordimiento de lo que le habían hecho a sus hermanos. Okay. Ellos siempre vivieron, y aunque José al ver a su hermano lo reconoció, él ya en ese momento ya los había perdonado. Okay. Él no guardaba ese rencor. Vamos a llegar a ese punto, ¿eh? Es muy importante. Eso que estás mencionando ahorita, o sea, vamos a verlo. Sí, es muy, muy importante. Y quiero que podamos comentar de eso también, ¿sí? Del tema justamente de la condición esta de que José los había perdonado. Es más, de una vez, o sea, para este momento, ¿no? El momento en que ya, digamos, José encuentra a sus hermanos o sus hermanos llegan a Egipto, ¿no? O sea, ¿creen ustedes que José ya había perdonado a sus hermanos? ¿O cómo entonces? Porque, mira, por ejemplo, ella está afirmando, está diciendo sí. O sea, José ya había perdonado a sus hermanos. ¿Cómo es de que, digamos, tú puedes afirmar el hecho de que José ya había perdonado a sus hermanos antes de ese momento, antes de que los encuentre él? Yo pienso que primeramente porque ella ya estaba conectada con Dios, ¿no? Ella tenía una fuerte conexión. Nosotros al estar en comunión, en conexión con Él nos enseña a perdonar, Él nos enseña a sentir. Aunque parece fácil el perdonar es una decisión que uno toma. Voy a perdonar. No es tan fácil, no es fácil. No es fácil decirte perdón y olvidar. Pero para eso tenemos que tener la unión, la comunión con Dios para que nos ayude a tener, porque el no perdonar nos daña a nosotros, es un rencor, es algo que la otra persona va a estar bien, los hermanos van a estar bien, pero yo al no perdonar me estoy afectando yo misma. Esto es muy interesante, ¿no? En la lección o en los comentarios escuchaba algo como que no perdonar es como querer tomar un veneno nosotros esperando que la otra persona se fuera, ¿no? ¿Okay? Creo que un ratito mejor. Creo que mi mamá quería mencionar algo. A ver, mami, dale, de una vez. Estaba recordando de una anécdota bueno, no es una realidad, es una historia, de un niñito que estaba estudiando y la hora de salida del colegio fue agredido por un grupo de compañeritos. Entonces le rompieron la cabeza y él tuvo que permanecer 15 días en su casa hasta recuperarse. Una vez que se recuperó, ya regresaba a la escuela, pero regresaba lleno de rencor, de odio, de deseos de venganza. Entonces puso unas piedras en su mochila para vengarse de los que le habían golpeado. Pero dándose cuenta que eran pocas las piedras que cabían en la mochila, desocupó todos sus útiles escolares y llenó de piedras a su mochila. Y se fue con el deseo de vengarse. Entonces, al llegar a la escuela, el niño comenzó a bajar su rendimiento escolar porque ya no llevaba libros, no llevaba cuadernos, nada. Comenzó a perder la relación de amistad, digamos así, con los compañeros
inclusive tenía problemas de relación en el hogar también por sus bajas notas, y además él tuvo que cargar esa mochila pesada por muchos días y eso le afectó a su salud física, le deformó la columna. Entonces vemos cuánto daño hace el rencor y eso es lo que podía haber hecho en el corazón de José si él hubiese guardado ese rencor con los hermanos. Pero vemos que la mochila de su corazón de José y la mochila de su mente fue totalmente diferente a la del niño. Botó todas las piedras que podían haber en su recuerdo y solamente quedó el amor de Dios, la dirección divina y la bendición de Dios, porque eso fue lo que lo llevó al éxito a José. Amén. Gracias. A ver, Memo. Ya lo dijo Te dijo. tu mamá. Vamos entonces, perfecto. Gracias. Miren, cuando los hermanos de José se increpaban uno al otro por lo que hicieron con José, sin saber que José los entendía, pues estaba usando un intérprete. ¿Qué condición podemos descubrir en ellos? O sea, acabamos de hablar de José, o sea, José, sí, es evidente, o sea, ya había perdonado a sus hermanos, ¿no? El hecho de progresar en la vida, de poder haber avanzado, de poder haber tenido, digamos, una condición sin rencor, una vida sin rencor, le permitió justamente llegar a desarrollar todo lo que hemos visto. Es una evidencia de que él no cargaba ese peso del odio, del resentimiento, ¿no? Ok, pero ahora con los hermanos de José, ¿ok? ¿Qué condición podemos descubrir en ellos? ¿Qué demuestran las afirmaciones de ellos al asumir que lo que estaba pasando en ese momento era consecuencia de lo que le hicieron a José? ¿Qué nos muestran sus palabras respecto a lo que había en sus vidas durante esos más de 20 años? Ese cargo de conciencia que tenían ellos. Todo eso, exacto, exacto, ok. Los hermanos de José hablan entre ellos increpándose, culpándose de lo que habían hecho a José. El asunto es de que ellos hablaban libremente porque no sabían que José los entendía, ya que usaban un intérprete. En realidad, José reconoce que sus hermanos mantenían el remordimiento por lo hecho y se sentían culpables. Sin embargo, miren, José planea llevarlos al extremo. ¿Qué pasaría si les arrebata a Benjamín? Claro, el padre sufriría, pero ¿a ellos les importaría eso? ¿Habrían transferido el odio que tenían por José hacia Benjamín? ¿Cuál sería en ese momento el sentir de ellos por su padre? ¿Les importaría verlo sufrir nuevamente? Fijémonos que todas estas interrogantes debieron haber pasado por la mente de José durante su vida. Aquí quiero que podamos hacer un alto y bienvenido Luisito también, gracias por estar con nosotros, Charlie, por ahí creo que estaba Chanito, no sé, alguien más está ahí, don Lucio, Adi también, gracias por estar con nosotros. Y gracias también, Lalo, por estar con nosotros esta mañana. De la vez pasada quedó pendiente una nueva visita tuya, y gracias por estar con nosotros hoy, gracias por acompañarnos. Lo invité nuevamente a Raúl Mauro para poder para que comparta con nosotros otras de sus muchas experiencias, de las bitácoras que están registradas, ¿verdad? Así que gracias nuevamente por estar con nosotros hoy, y bienvenido, este es el momento. Tienes estos 10 minutos, por favor. Gracias, ¿verdad? Ya, listo, gracias, tío Pedro, tío primo. Gracias, siempre cuando hablo con mi tío Pedro, con mi tía Yanina, siempre me dice, primo, nomás llámame, primo, prima. Sí, me siento más cómodo así. Bueno, nuevamente saludos con todos, me siento muy contento de poderles acompañar en esta oportunidad, acá junto con la familia y ustedes como familia también, la familia de Dios, ¿no? La familia que nos une nuestro Señor Jesús. En esta oportunidad yo quería buscar alguna historia, digamos, que he pasado, digamos, al estilo José, digamos, un poco aludiendo al hecho de que yo me he estado desempeñando, pues, en los últimos años, muy de cerca
con, digamos, con algunas autoridades, ¿no? de mi país, pero preferí en esta ocasión más bien hablar de una experiencia más personal y que diera un poco enseñanza acerca de algo que esté relacionado pues precisamente con la elección, ¿no? En la elección se habla bastante del tema del perdón, ¿no? Entre la familia, y también habla acerca de la necesidad, digamos, de que nosotros podamos ser misericordiosos, ¿no? Entonces, yo tengo una experiencia especial, y que también la narré, digamos, en una de estas bitácoras que escribí, pero que tiene que ver una relación con mi mamá. Mi mamá, bueno, como bien conoce acá mi familia, ella no fue adventista desde pequeña. Yo me hice adventista básicamente porque viví con mi papá, y mi papá justo, él se convirtió al adventismo, y bueno, yo como su hijo, digamos, comencé a crecer, digamos, ahí dentro de la iglesia, participando, digamos, de todas las actividades propias de la iglesia, y siempre con con mucha, digamos, entrega, ¿no? Y actividad dentro de la iglesia. Eh, pero, digamos, ahí es donde viene un poco la historia que les quiero contar, porque cuando yo, ya de más grande, casi cuando estuve comenzando mis estudios en la universidad, pasé a vivir con mi mamá, y bueno, ella no era adventista, y ella tiene todavía en su casa, que está frente a una escuela pública, tiene como digamos, como un negocio familiar, ¿no? Que es básicamente como un pequeño restaurante, se podría decir, ¿no? Entonces, y yo en esa época de estudiante, acostumbraba a apoyarla a mi mamá a la hora que se guardaban las cosas, ¿no? Después de que ya, digamos, todos los comensales habían consumido, pues, ¿no? Sus alimentos. Entonces, terminaban, digamos, los alumnos y los profesores de comer, digamos, ahí en la casa de mi mamá, y después ya cuando todos se retiraban a sus domicilios, ya pues nos poníamos a guardar las cosas, ¿no? Y en una ocasión, casi como las 3 de la tarde, de pronto apareció un jovencito, ¿no? Que estaba trabajando y que hacía entrega de papeles, ¿no? Y en esa ocasión, ese jovencito traía el papel ¿cómo se llama? El recibo de luz. Entonces, el chico vio pues que nosotros estábamos guardando las cosas, y parece que el chico estaba sin haber comido y también sin haber tomado, digamos, agua, se le notaba hambriento y sediento. Pero el chico, digamos, se aventuró en ese momento a pedirle a mi mamá si le podía invitar un refresco, ¿no? Porque justo mi mamá seguro en ese momento estaba guardando la mesa, pues, ¿no? Con el refresco. Y mi mamá lo vio al joven, y ella, así de una manera muy, se podría decir, dadivosa, ¿no? Lo vio al joven y le dijo: joven, usted parece que no, tampoco ha comido, ¿no? Y el joven le dijo: no, señora, y bueno, o sea, no habló más, y mi mamá dijo: no se preocupe, tome asiento, ahí en la banca que todavía quedaba, y le dijo: mira, espérate un momentito, ¿no? Y boom, se metió ahí para adentro, se fue ahí a buscar las ollas, que todavía había algo de alimento, y sacó un menú literalmente, y con su refresco para que el chico coma, ¿no? Y yo, Raúl Mauro, que supuestamente crecido, digamos, en la iglesia adventista, fiel, digamos, asistente de cada sábado, digamos, a las lecciones que nosotros, digamos, solemos reflexionar en la Biblia, en ese momento me indigné, me molesté, y me molesté con mi mamá todavía, ¿no? Le dije: mamá, ¿cómo puede ser posible que tú le des de comer a un desconocido, ¿no? Y no contento yo con o sea, con ese momento, yo justo había recibido el papel de la luz, ¿no? O sea, el recibo de la luz, y ahí en el recibo de la luz decía
no entregar ningún dinero ni ningún bien a la persona que esté entregando ese documento, ¿no? Entonces yo me fui con el papel y todavía le voy y le muestro a mi mamá, ¿no? Y acá dice precisamente que no se le dé nada, ¿no?, a la persona que viene con ese papel, ¿no? O sea, en el colmo de, digamos, de mi falta de misericordia o de sensibilidad, digamos, con ese joven, todavía confronté a mi mamá, digamos, con lo que decía ahí el papel, que no se le dé nada, ¿no? Y entonces, mamá, ¿por qué le estás dando de comer a ese joven así nomás, no? Y mi mamá volteó como solamente una madre, digamos, podía, digamos, llamar la atención a un hijo como yo, ¿no? Y agarró y volteó y con su mano así me dijo, ¿no? Porque algún día, cuando tú estés en una situación similar, no quiero que nadie te niegue siquiera un vaso de agua, me dijo. Y yo me quedé así como el mar, del Mar Rojo así contenido, ¿no? Ahí, digamos, de toda así mi falta de tino y de solidaridad, digamos, con ese joven, ¿no? Y bueno, y pasó ese momento, ¿no? Entonces eso fue en el año 92. 2 años después en realidad, tocó un viaje de estudiantes de economía, porque yo estaba estudiando economía, en una región del Perú que se llama Ayacucho, ¿no? Entonces yo salí de viaje junto con otros compañeros digamos, de mi código, como le dicen, del código 92, y resulta que, bueno, había pasado la semana pues con los eventos de los estudiantes de economía del país, y yo me había quedado con 5 soles, 5 soles y mi ticket de regreso a la ciudad de Lima, ¿no? Que era, el ticket ya estaba prepagado, por así decirlo, ¿no? Y 5 soles es que equivalente pues a $2 prácticamente, ¿no? Y eso para pasar el día viernes y el día sábado, porque el día sábado en la noche yo regresaba a Lima por bus, ¿no? Entonces, eso significaba de que tenía literalmente nada como para poder consumir el día viernes y el día sábado, ¿no? Entonces yo estaba preocupado. Entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer ahora viernes va a ser que me voy a comer una gaseosa con una galleta, ¿no? Que costaba pues 2 soles, digamos, en ese momento, y el día de mañana haré lo mismo, y con eso ya pues el día viernes en la noche ya me regreso a Lima, ¿no? Y entonces me voy pues a una tienda, a una bodega de abarrotes, y llego donde una señora, ¿no? Entonces, y le pido, pues, eran casi también como las 3 o 4 de la tarde, y yo había estado caminando en la ciudad de Ayacucho buscando una iglesia adventista para asistir al día siguiente, ¿no? Pero no encontraba, y ustedes saben por qué, porque Ayacucho es casi como la ciudad más nutrida de iglesias católicas del Perú. Ahí se celebra la Semana Santa religiosamente todo el tiempo porque tiene más de 33 iglesias católicas que están en un espacio así concentrado y digamos, es el lugar preferido donde viaja mucha gente a pasar la Semana Santa por la religiosidad católica que se muestra ahí, ¿no? Entonces nadie me sabía dar referencia de la iglesia católica, ¿no? Digo, de la iglesia adventista, ¿no? Donde yo podía ir a reunirme. Entonces, cansado, sin dinero, me voy a esta bodega y la señora me recibe y bueno, y me da pues la gaseosa con la galleta y la señora agarra y me pregunta, oiga joven, usted no es de por aquí, me dice, ¿no? No, señora, he venido por este congreso de estudiantes de economía y bueno, me he quedado sin plata y por eso es que estoy solamente consumiendo esto, le digo, porque ya mañana me voy, pero en la noche, ¿no? Y no almorzado, me dice. No, le digo, señora, por eso solamente estaba consumiendo esto. Pero mi hija también ha estado participando en el congreso y usted está de visita. ¿Cómo puede ser que usted esté pasando hambre? Me dice, yo tengo acá una pensión, me dice, ¿no? Pase, pase, pase. Y abre pues como una cortina
y veo pues ahí que se abre y era una sala enorme con varios comensales ahí consumiendo, y ella me dice, venga, siéntese, siéntese aquí, ¿no? Y me sienta ahí, digamos, en una mesa y me trae, les digo, es una sopa que en Perú le llamamos sopa de mote con cabeza de carnero, ¿no? Es una sopa que uno le dice casi, levántate Lázaro, ¿no? Es un súper sopón, ¿no? Así con unos granos grandes de mote. Y yo, sinceramente, cuando me pongo a comer, ¿no? En cada cucharada que iba comiendo, yo en mi cabeza comenzaba a recordar a mi madre con su mano haciéndome, porque algún día cuando... Entonces, o sea, uno tiene que pasar a veces situaciones críticas, ¿no? Como para que puedas darte cuenta de que las lecciones que uno, digamos, escucha o repasa, digamos, en la palabra de Dios, a veces uno tiene que, digamos, toparse con la realidad como para que recién uno pueda aprender la verdad que esconden esas palabras. Bueno, no que esconden, porque son palabras explícitas, ¿no? Entonces, yo en ese momento, pues, obviamente comprendí, digamos, la preocupación de mi madre, y también la solidaridad y la dadivosidad que ella mostró en ese momento con ese joven, ¿no? Y que, bueno, en ese momento yo era nuevamente un testigo de excepción de una misma muestra de solidaridad de otra persona que no me conocía y que en ese momento estaba siendo solidaria conmigo, ¿no? Después de eso, cuando yo ya salgo pues para la plaza de armas y que yo dije pues ya, bueno, Dios me ha enseñado una lección en este momento, pero yo igual me había quedado sin ir a la iglesia, ¿no? Y estaba preocupado y dije pues, bueno, haré mi devoción acá en la plaza y ya pues, ¿no? Solo, digamos, ¿no? En esa época no había tantas redes, pues, ¿no? Internet, esas cosas. Y de repente observo, y en la plaza estaba pasando un pastor, pero era un pastor que yo conocía de la iglesia adventista, que era el pastor César Gálvez, que en algún momento fue rector de ahí de la UPU. Este pastor es originario pues de Ayacucho, ¿no? Y estaba con su familia, y yo lo veo y le digo, pastor, le digo, usted conoce a mi papá, yo soy Raúl Mauro, hijo, le digo, ¿no? Y el pastor, Raulito, ¿qué haces aquí? Me dice, pastor, he venido, le digo, porque ha habido este congreso de estudiantes, le digo, y estaba buscando una iglesia adventista y no encuentro, pero lo he encontrado a usted, le digo, ¿no? Dios ha dado esta posibilidad, le digo, ¿no? Ah, mira, qué bueno, me dice, mira, no vas a encontrar ninguna iglesia adventista ahorita abierta, que sí hay, porque todos estamos también en un congreso, me dice, ¿no? Estamos en un congreso a nivel de todo el área andina, y nos estamos reuniendo en un coliseo, me dice, ¿no? Así que te invito a que el día de mañana vayas ahí, y además van a venir muchas personas de la capital, de Lima, y te vas a encontrar seguro con gente que conoces, me dice, ¿no? Y efectivamente, al día siguiente, cuando voy ahí, eran pues cientos de personas, ¿no? Que estaban reunidos en este coliseo así amplio y grande, que estaban reuniéndose todos, y con los cantos y los pastores, y entonces yo literalmente en ese momento no me sentí solo, me sentí como que estuviera en casa, ¿no? Y de pronto cuando estoy mirando por ahí me encuentro con un amigo del colegio, ¿no? Un amigo con el que yo había estudiado en Lima y que era hijo también de un pastor, ¿no? Entonces me encuentro y me dice, Raulito, me dice, ¿no? ¿Cómo estás? Le digo, hola amigo, ¿qué tal? Oye, mira, qué bueno que nos hayamos encontrado aquí, ¿no? Mira, y justo va a predicar también mi papá y están predicando varias personas, ¿no? Y ya cuando era el mediodía y que yo me estaba pensando retirar, me dice, oye Raúl, ¿pero a dónde vas? Le digo, ¿qué cosa pasa? No, es que te vas a perder lo mejor, me dice, hay comida para todos. Entonces, yo dije, ya, esto es demasiado. Dije. O sea, o sea, Dios ya me había dado también la respuesta, ¿no? De lo que, como que él ya había previsto dónde iba a comer, ¿no?
Entonces, ese día efectivamente habían preparado una comida típica en el Perú que es arroz con pollo, ¿no? Y bueno, y había pues así en cantidades abundantes, ¿no? Para que todos pudieran servirse el repeticuá, como dicen, ¿no? Entonces, yo esos 2 días, queridos hermanos, lo que yo aprendí, que creo que ustedes han sido testigos, digamos, también con lo que les he comentado, es que primero, ¿no? O sea, que las lecciones, si bien es cierto, nosotros las leemos, las estudiamos, parecen muy, muy bonitas y las aprendemos de repente de memoria, muy teóricamente, pero hace falta la práctica, ¿no? Y la práctica y ejercerlas, digamos, con fe, con naturalidad y con la solidaridad, digamos, que se nos demanda, ¿no? Y quizás no pensando solamente en nosotros, ¿no? Sino pensando en nuestros seres queridos y en cualquier otra persona que en su momento lo necesite, ¿no? Entonces, yo les quería contar esta experiencia precisamente a propósito del tema de la misericordia, ¿no? De que hay que ser misericordioso en todo momento y más bien darnos cuenta que a veces nos podemos volver muy fariseos si nos ponemos muy pegados a determinados versículos, malinterpretando, digamos, el sentido real de lo que es la verdadera adoración, ¿no? ¿Cuál es la verdadera adoración que demanda el Señor de nosotros? Que demos de comer al hambriento, que demos de beber al sediento y que demos lo que necesite la persona que en el momento que nosotros nos encontremos con la oportunidad, que la sepamos ayudar, ¿no? Y el Señor va a decir finalmente en el día final, así como le hicisteis a estos más pequeñitos, a mí me lo estaban haciendo, ¿no? Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Lalo. Un abrazo. Muchas gracias por aceptar también la invitación y gracias por compartir esta experiencia. Creo que estas son las cosas que a nosotros nos motivan mucho. Si tienen preguntas, este es el momento, ¿ah? Este es el momento, ¿ah? Mi pregunta número 1, si yo lo encuentro a él ahorita en estos tiempos y me pido un plato de comida, ¿me lo da? Lo escucho. ¿Sí escuchaste? O sea, por supuesto, ¿no? Hay que ser dadivosos. El tema es que hay que ser dadivosos, ¿no? Sin importar qué, ¿no? No matter what, como dicen. Hay que mostrar esa solidaridad en cada momento que nosotros tengamos oportunidad. Hay que hacerlo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no es mi tema, no es mi problema. Tenía un amigo que una vez también me chocó, ¿no? Que me dijo, yo soy enfermero solamente cuando estoy en el hospital, me dice, ¿no? Pero cuando ya estoy yéndome al trabajo, si alguien se cae o a alguien le pasa algo, yo miro nomás y una cosa así. Entonces, no, creo que uno tiene que ser, sí. Sí, a ver. No, no es pregunta. Ok, no es pregunta. Solo nomás también compartir algo similar a lo que él dijo. Cuando yo era niña, pasaban muchos comerciantes ambulantes a la casa a tocar la puerta para para vender cobijas, que venían de lejos de los pueblos, yo vivía en el Distrito Federal. Y mi mamá, no había persona que no metiera a la casa a darle de comer. Y también igual yo, me decía, mamá, no lo conoces, viene de la calle y lo metes a la casa a darle de comer. Mi mamá le servía de comer a la persona, lo metía a comer y ya lo mandaba con un tacito para la noche. Y lo mismo me decía mi mamá, uno tiene que ser bondadoso, porque el día de mañana si ustedes necesitan un tajo, alguien se vuelve a dar. Mira la niña. Pero eso no es tan bueno. Nuevamente, gracias nuevamente por estar con nosotros y compartir esta experiencia. Creo que ha abierto también el sentido de lo importante que es justamente el identificarse con la necesidad de los demás. Creo que eso es crucial, ¿no? Porque como dice mi mamá, mi suegro también dice, a veces la vida da vueltas, o sea, la vida da vueltas y uno nunca sabe, digamos, lo que pueda pasar más adelante. Gracias nuevamente. Y me gusta mucho el background ahí, la foto de Boston. Sí, el fondo. Qué bueno. Sí. Yo tuve dos o tres experiencias ahora que estuve en México. Ajá.
fuimos a comer en una plaza y a una se me acercó una niña y me dice, ¿sabes qué? Si me regala algo para comer una nieve. Nos estamos comiendo nieve. ¿Qué pierdo, por favor? Y trajo una nieve así, se fue bien contenta y gracias, 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 gracias. Y al otro día fuimos a comer y se me acerca y se nos acercó un señor. Y digo, si me regala algo, alguna moneda para tomar algo, pues no te respondamos. ¿Qué gusta comer? No, algo porque no he desayunado nada. Entonces yo le dije después a la persona ahí del restaurante, a ver, que le diera lo que él quisiera. Y ese señor, Dios mío, se veía bien contento. Él se sentó al otro lado, bien contento, nos mira, ay, ay, amén. Y nosotros ahí con mi esposa, qué bonito es. Uno sentirse, no orgulloso, no. ¿Entiende? Uno verlo, o sea, colocarse tal vez en los zapatos de él. Imagínense, es una alegría que uno le da. Que gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Y es bonito eso. Claro. Y siempre mi esposa me dice, Dios nunca se queda con nada. Dios regresa las cosas. Tarde o temprano. Es que yo creo que no cabe duda que cuando uno da, es más satisfacción para uno que cuando recibe, porque en ese momento que uno está dando algo a alguien de corazón, suelta uno una sustancia, no sé cómo se le llama, que es un gozo para uno más que para la otra. A lo mejor sí, como dicen señores, es gusto para la otra persona, pero es más gozo para uno el poder ayudar y dar algo a alguien. Amén. Gracias nuevamente. Miren, vamos a avanzar con esta parte. Génesis capítulo 45, versículos 3 al 5. La experiencia sigue avanzando, la historia sigue avanzando. Dice acá, yo soy José. José ya se presenta con sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados. Aquí sí la Biblia describe esta parte, ¿no? Describe probablemente parte de lo que era el rostro de ellos. Estaban aterrorizados. Yo me imagino que deben haber estado no solamente golpeados con el asunto de chocarse con esa novedad de que el gobernador de Egipto era su hermano, pero también estaban espantados, horrorizados con todo esto. Dice, pero ellos no atinaban siquiera a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Miren, recuerden esto, es muy importante. En tiempo de sequía, el tiempo de sequía es el tiempo de ayuda y de restauración. En el tiempo de escasez, en el tiempo de privación, en el tiempo de necesidad, es el momento apropiado para ayudar y para reparar, para reunir relaciones perdidas. Ahora, hay algunas cosas más que yo quería compartir aquí. Un versículo muy interesante que está en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice esto. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Ahora, en esta parte, quiero comentarios de ustedes. ¿Por qué crees que en el acto del perdón con nuestros semejantes, que es una acción horizontal, siempre hay un componente vertical? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que en esta condición, digamos, del perdón con nuestros semejantes, siempre hay un componente vertical? Porque con ese componente vertical nosotros no vamos a poder perdonar. Ajá, interesante, ¿no? Primero es esto, ¿sí? Primero es esto y entender y comprender esto, o sea, esa relación. A ver, mami, ya te veo con ganas de hablar, a ver. No, estaba diciendo lo que había dicho la hermana, ¿no? Ajá. Dios nos perdona, nosotros perdonamos para que Dios también nos perdone. Amén. Amén. Porque lo horizontal y lo vertical hace una cruz, ¿no? Hey, también es eso, interesante, ¿eh? Vamos, a ver, hermano Jorge, a ver. Yo entiendo, yo no puedo entender cómo es que la persona, como dijo la hermana, sí, yo perdono, pero no olvido. Yeah. Y
yo no puedo entender eso. Entonces, un rencor o un... Yo les cuento, en mi cabeza tan pequeño o grande, no puedo entender yo esa presión. Es que perdón, hay que perdonar. Lo que pasa es que el decir que perdonó, aparte de que yo siento que sé que es una cosa muy difícil, perdonar y olvidar. Perdonar es una decisión, se toma la decisión, pero si uno constantemente, nosotros tenemos unas neuronas en el cerebro por naturaleza, y uno no está constantemente hablando de lo pasado, el cerebro lo olvida, por naturaleza lo olvida. Pero si nosotros lo estamos y comentando, viendo y haciendo, no lo vamos a olvidar. Esta neurona se está alimentando de lo que nosotros estamos hablando. Entonces tenemos que dejar el tema o lo que nos pasó a un lado para que esta neurona pueda funcionar naturalmente. Lo que pero es algo bien, no es fácil. No es fácil. Yo conozco personas que tienen una herida y siempre la abren cada rato. Y recuerda esto, recuerda lo siguiente. Hay pasados que, Dios mío, ya pasó. Ya. Claro. Viven, digamos, atrapados justamente en esa herida o en esa condición, ¿no? Yo me quemé y aquí está la marca, La cicatriz. pero ya he aprendido a vivir con y puede que algún día Dios me quite ya de tan poco a poquito la... Así es. Miren, el perdonar está ligado a recibir perdón. El perdón implica hacer a un lado el resentimiento. No hay manera de recibir perdón de Dios sin perdonar también nosotros. Al no perdonar tampoco recibimos perdón. Perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque es lo que hemos recibido de Dios y lo que necesitamos nosotros mismos. Esto es muy importante. Romanos capítulo 12, versículo 20 dice esto. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Orar, pedir, ayudar, perdonar a aquellos quienes no nos quieren, por aquellos quienes nos desprecian o por aquellos quienes nos afectaron, nos lastimaron de alguna manera, tiene un efecto positivo en nosotros. En nosotros. ¿Ok? El efecto dominó del perdón y el descanso en Cristo. Génesis capítulo 50, versículos 19 al 21. José dice esto: no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Miren, es muy claro el hecho de que José reconoce que los eventos ocurridos, de las circunstancias difíciles, angustiosas, infames, en realidad estaban dentro de los propósitos de Dios, estaban dentro de los planes de Dios. José tiene una perspectiva mucho más amplia de todos esos eventos y él reconoce el plan de Dios con un propósito de salvación. Y en esos propósitos José reconoció que él fue un instrumento para el cumplimiento de esos propósitos. Te pregunto, ¿ya te has reconocido tú como un instrumento para el cumplimiento de los propósitos de Dios? Al visualizar que los eventos, las experiencias que vivimos, incluso los sufrimientos que experimentamos, todo ello está dentro del plan de Dios, un plan con un propósito supremo de salvación. ¿De qué manera el enfocarme en este propósito me puede ayudar a estar más dispuesto a perdonar a mis semejantes o a pedir perdón cuando es necesario? ¿De qué manera el perdón de José a sus hermanos tuvo un efecto en la relación de Jacob y sus hijos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Miren, cuando José se revela a sus hermanos, les extiende el perdón. ¿Pero qué les dice? Vayan y traigan a mi padre. Y van para allá con la noticia: hey, tu hijo vive. ¿Pero cómo? Si hace 20 años lo mató una fiera. Tuvieron que decirle la verdad. Tuvieron que confesarle. Ok, muy bien.
Pero ahora, después de eso, Jacob también tuvo que reconocer una cosa, que durante mucho tiempo él había estado actuando probablemente mal como padre. O sea, el efecto que tuvo, o sea, en esta condición es posible que Jacob tuvo que reconocer que durante muchos años tampoco lo hizo bien. Quizás durante la niñez de sus primeros 10 hijos estuvo más preocupado por el trabajo, por los problemas domésticos, por los enfrentamientos entre Raquel y Lea, pero cuando ya era viejo, cuando ya estaba retirado y tenía a 10 hombres que trabajaban para proveerle lo necesario a él y a toda la casa, entonces se dedicó a criar a José, a cuidarlo, a mimarlo por encima de sus hermanos mayores, lo que generó el odio por José. Es muy posible que Jacob tuvo que reconocer su error y probablemente pedir perdón también a sus hijos. Lo que pasa es que nosotros como padres a veces también cometemos el error de marcar entre los hijos cuál es el consentido. Diferencias. Entonces, si la diferencia, entonces uno inconscientemente puede hacer que los otros tengan coraje al preferido. Así es, así es. Muy bien, miren, hay otra cosa más todavía en esto, el asunto de cómo es de que la experiencia del perdón llega a impactar en aquellos que solamente están como observadores. Esto es muy interesante, o sea, la lección lo figura, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, el mayordomo de José, ¿no? José. La manera como debe haber visto, sí, el mayordomo de José, cómo debe haber visto toda esta situación y cómo debe haber quedado impactado también. José visualizó un final feliz en la etapa de la vida de su familia y se apoyó en ello también para perdonar y descansar en Cristo. Nosotros hoy conocemos cuál es el final de la historia de la familia humana. Ese es el final en el que debemos estar enfocados. Sabemos cuál es el final. El final es el triunfo del Cordero. Al final el Cordero victorioso regresa por sus hijos para tomarnos con él. ¿Estamos viviendo ese final hoy? ¿Qué final es el que estamos viviendo ahora? ¿Qué final es el que está influyendo en nuestra decisión de hoy para perdonar y descansar en Cristo? Cosas que aprendiste hoy, que aprendiste esta semana. A ver, ¿quién se anima? Adelante. Tenemos poco tiempo nomás. La importancia de perdonar Ajá. y realmente cómo si Dios quiere darnos ese descanso y no lo podemos obtener hasta que no nos perdonamos a nosotros mismos, porque a veces hay cosas en nosotros mismos que no nos permiten perdonarnos a nosotros o perdonar a los otros, y cómo eso, cómo la carga de coraje, de resentimiento nos enferma y nos causa enfermedad en nuestro cuerpo. Y Dios nos quiere liberar de todo eso y por eso Él nos da su perdón y su misericordia. Y eso es lo que tenemos también nosotros que ser misericordiosos, perdonar y cambiar. Y cambiar. Y cambiar. Obvio, claro. Sí, hermano. Reconocer, o sea, he aprendido de que hay que reconocer mi error, mis errores. Porque yo no reconozco de nada. A ver, uno de los que están en online también. Algo que aprendieron ahora o esta semana. Lo importante es saber que si uno perdona, va a ser perdonado por Dios. Tiene que perdonar a su prójimo para ser perdonado por Dios. Como dijiste, el perdón horizontal y el vertical también, ¿no? Eso es importantísimo saber. Saber quiénes somos y a quién le pertenecemos y cuál es el papel que nosotros tenemos que desarrollar aquí en la tierra. Y que con un corazón cargado de piedras, de rencor, de resentimientos, no puede estar el poder de Dios. Una muestra de una muestra de lo que del éxito de José es justamente el no albergar rencor, ni odio, ni reproche contra sus hermanos. Muy bien, muchas gracias. Tarea para esta semana: enfocarnos nuevamente en la comunión personal diaria. ¿Sí? La comunión personal diaria es muy importante, por favor. Orar
por pedir perdón si ofendiste o perdonar si fuiste afectado, cualquiera sea la situación. ¿Ok? Pidamos a Dios que nos ayude a pedir perdón si ofendimos o a perdonar si fuimos ofendidos. Identificar a alguien que sepas que necesita tu ayuda y procura dársela. Procura dársela. Identificar a una persona que tú piensas que sientas que necesita tu ayuda y procura dársela. Muy bien, quiero hacerte recordar que este repaso de la lección es una oportunidad para aprender a conocer más a Jesucristo y a su Padre que envió a este mundo. También quiero, para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje, contactarnos para pedir información y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos y familiares a participar de este estudio y sintamos libres de poder compartir nuestras opiniones y experiencias y preguntas. Quiero también recordarles que luego les enviaré a los miembros de esta clase el link para que puedan ver el repaso de hoy en mi canal de YouTube. Y no olviden suscribirse, hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Nos vemos la próxima semana. Quienes puedan, quienes gusten, prendan sus cámaras. No había reparado, Devlin, que estabas ahí también. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a prender las cámaras también para poder despedirnos con todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias nuevamente. Gracias, Charlie, por estar con nosotros. Ok, Luisito también, yo sé que está con la familia ahí, pero gracias por estar con nosotros. Dejen ver al el hermano Manuel y la hermana Isla se despidieron porque ya salieron a la iglesia. Y Yasmin también, gracias por estar con nosotros. Gracias, David, también por estar hoy esta mañana con nosotros. Ok, bienvenido nuevamente, que te cita, muchas gracias. Gracias, Devlin, nuevamente, ahí te veo, gracias por estar con nosotros. Luisito, Yane también, gracias por acompañarnos hoy. Miguel, también, bienvenido, gracias otra vez. A mi mamá y papá también, mami, gracias por estar con nosotros también, por acompañarnos desde Perú, ¿ok? Y a todos quienes estamos aquí, hermano Plata, hermano Incapié, a Checo, está Marilena, la hermana Nájera, Elvira también, Godia y la hermana Rivas, ¿ok? Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.